en Panamá y a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos de México y también en los Estados Unidos de Norteamérica. Un cariñoso abrazo a ellos. Ayer he recibido, hermano, más de 800 mensajes al final de la prédica. Cuando entré al Facebook había más de 800 mensajes de personas que estaban reportando sintonía de haber escuchado la prédica, y de verdad nos sentimos muy agradecidos porque el mensaje ha llegado a muchas naciones, inclusive muchos hermanos en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, escucharon la prédica. Varias familias también me escribieron de Europa, en Italia, Alemania, España, Portugal, y a nuestros hermanos también allá en Rusia, más concretamente en San Petersburgo, una familia de misioneros que, hermano, es muy interesante lo que hacen ellos. Perdóneme que le cuente una cápite. Cuando nosotros transmitimos a través de la internet, todos los hermanos rusos tienen que hacer como un doblaje. Termino de lanzar la frase e inmediatamente el pastor la traduce al ruso, y habían más de 200 hermanos escuchando en Rusia. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos. De verdad, es una iglesia de sana doctrina allá en Rusia, y a ellos les decimos en ruso, spasiba, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un sincero agradecimiento a nuestros hermanos allá en Rusia. Dios mediante podamos ir el próximo año allá a visitar algunos países de Europa. Pero sin más ni más, ya es tiempo. A este momento me está escribiendo una familia, hermano, de Italia. Estamos sobre la medianoche, estamos escuchándote en vivo y en directo. Un abrazo a los hermanos que están en Italia escuchándonos. Dios los bendiga, hermanos, qué bendición. Gracias. Bueno, ahora sí vamos al mensaje de la palabra de Dios. Ayer comencé con un tema que me pareció importante y necesario. Hablé acerca del ministerio y la obra de los 144,000 judíos que saldrán a predicar el mensaje de salvación posterior al arrebatamiento de la iglesia. Hoy continúo de una u otra manera con el tema, porque hablaré acerca de la nación de Israel y el futuro turbulento que le espera. La nación de Israel es una nación escogida por Dios. Por más de que hayan millones de detractores que se empecinen en tratar de defender lo indefendible y en decir, como lo dijo hace pocas horas atrás el representante de la Baticueva en Jerusalén. El líder del Vaticano en Jerusalén dijo una declaración que ha causado un verdadero aspaviento en las últimas horas, y que los mismos periódicos israelíes como el Jerusalén Post y otros más han hecho eco en protesta. El mismo gobierno de Israel dijo que va a mandar una nota de protesta por las últimas declaraciones del representante católico ante Israel, que dijo abiertamente que Israel ya no es el pueblo de Dios. Estas barbaridades que se vienen mencionando y emitiendo, que no hacen otra cosa que fomentar el odio y la persecución contra el pueblo judío, la discriminación y el antisemitismo, definitivamente se van a convertir en el pan del día en los próximos años. Israel va a tener que vivir un momento muy duro, muy difícil en su historia, porque todas las naciones del mundo, de acuerdo a las profecías bíblicas, van a terminar aborreciendo y persiguiendo al pueblo judío de una manera más dura y más fuerte que en el pasado. Esta noche yo voy a hablar acerca de la persecución a los judíos en el tiempo de la tribulación. Definitivamente, hermano, cuando uno revisa la historia de Israel, está plagada de momentos difíciles, de momentos luctuosos. Basta recordar lo que se vivió en Egipto, la esclavitud y después el éxodo. Posteriormente vinieron momentos igual de difícil situación para la nación de Israel, cuando vino la invasión babilónica en los días del profeta Jeremías, cuando también previamente las 10 tribus habían sido deportadas a Asiria en época de Sennacherib, ni qué decir de la época de la reina Esther, cuando Amán el perverso buscó la destrucción de todos los judíos, y Dios, levantando a esta mujer, salvó a la nación de un exterminio inminente. Y no solo eso, vinieron otras experiencias dolorosas para el pueblo hebreo, la persecución a manos de los romanos en los días posteriores a Jesús, que terminó con la dispersión de la nación de Israel hasta 1948, y sin olvidar lo que pasó en la época de los pogroms, de los guetos o de la Inquisición, donde Tomás de Torquemada se había propuesto el exterminio del pueblo judío en toda la península ibérica. Y llegamos hasta lo más duro y lamentable de ello, que fue el holocausto nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos murieron en una barbarie terrible, la que después dio lugar a la fundación del Estado de Israel, que existe desde 1948 para acá. Lo he dicho hasta el cansancio, nadie va a negar de que el gobierno de Israel es un gobierno secular, no es un gobierno religioso.
Los grandes líderes del gobierno de Israel, ojo y lo digo muy claro, la mayoría de ellos son ateos. La gran mayoría de los gobernantes de Israel son ateos, están ajenos y muertos a la palabra de Dios y mucho más al Mesías. Cuando uno comienza a conversar con los jerarcas políticos de la nación de Israel, abiertamente son ateos. Ni siquiera creen en la historia bíblica de Moisés. No creen. Son judíos por tradición, pero no porque tengan un compromiso con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y la secularización de la sociedad israelí ha hecho que ocurra lo que ayer mencioné, que Israel se ha convertido en el bastión de la homosexualidad en el Medio Oriente. Terrible. El que la mayoría del pueblo judío esté ajeno a las promesas de Dios, lo dice el libro de los Romanos, no invalida la promesa de Dios. Hay que ser claro, Pablo lo dijo en el libro de los Romanos, la infidelidad de Israel no hace nula la fidelidad de Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque Israel ha sido infiel para con Dios, Dios ha sido siempre fiel con el pueblo hebreo. La historia es el mejor testigo de ello. Si Dios actuara como actúa el hombre, tenga por hecho que ni usted ni yo estuviéramos vivos. Nuestra maldad nos hubiera consumido. La palabra de Dios es clara, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice acerca de la nación de Israel, el libro de los Romanos, que el pueblo judío es enemigo del evangelio, pero sin embargo amado a causa de los padres. Dios no desechó a la nación de Israel. Y aunque Israel, lo digo una vez más, aunque Israel es una nación mayoritariamente contraria a Dios, hay que ser honesto, mayoritariamente contraria a Dios, porque muchos son ateos, muchos son homosexuales, o abiertamente, el más común denominador de la gente, no aceptan a Jesús como Mesías. No quiere decir que Dios haya desechado al pueblo judío. No obstante, a su desobediencia, Dios ha permitido el renacimiento de Israel a partir de 1948 y se encargó de proteger al pueblo hebreo de los distintos conflictos armados que han tenido lugar en la región en todos estos 66 años que Israel lleva como nación desde 1948 para acá. Ahora, en honor a la verdad, el pueblo judío es un pueblo que vive bajo rebelión abierta contra Dios. Eso no lo podemos negar. Y la rebelión contra Dios siempre atrajo consecuencias. Atrajo consecuencias. Para judíos o no judíos. Cuando las naciones dan la espalda a la verdad de Dios, se destruyen a sí mismas. Y claro, Israel, debido a todos estos problemas, se va a convertir de aquí a poco, luego del arrebatamiento de la iglesia, nuevamente en el centro de las profecías bíblicas. Dios volverá a tratar con la nación de Israel de una manera más vigorosa, más fuerte. El profeta Ezequiel se atrevió a decir que con látigo, con vara, hará Dios entrar a Israel a los vínculos del pacto. O sea, que Israel va a sufrir mucho. Los profetas de la Biblia nunca auguraron, jamás, ni siquiera Moisés, el más grande profeta de Israel en la antigüedad, escritor y autor de los libros de Génesis a Deuteronomio, ni siquiera Moisés se atrevió a profetizar un futuro fácil para la nación de Israel en los últimos tiempos. Por el contrario, Moisés dijo abiertamente que la nación de Israel viviría grandes momentos de dolor sobre el final de los días previos a la redención. Israel rechazó la redención por medio del Mesías, pero no definitivamente. Jesús regresará, volverá otra vez, y no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la segunda venida. Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, volverá a Israel, e Israel en la segunda oportunidad aceptará la redención que en principio desechó. Ahora, el rechazo temporal de Israel a la redención dio lugar a la salvación de ustedes. Si Israel de entrada aceptaba la salvación por medio de Jesús, hermano, los gentiles quedaban aislados. Es por eso de que el libro de los Romanos explica textualmente que por la incredulidad de los judíos que fueron desgajados de su olivo, tú, olivo silvestre, fuiste injertado contra naturaleza en el olivo que es la nación de Israel. Más claro, y se lo voy a decir
con respeto, pero también con seriedad y con claridad meridiana. En esa silla donde vos estás sentado, tendría que estar un judío. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero primero al judío. Ese es su lugar, es el lugar del judío. Pero como la nación de Israel rechazó la salvación hecha por el Mesías, dio lugar a que Dios le diera una lección a la nación de Israel. Para provocar a celos al pueblo hebreo, Dios los escogió a ustedes. Lo dice la Biblia, para provocarlos a celos. Más claro, Israel provocó a celos a Dios. ¿Cuándo? Cuando empezó a adorar ídolos. Cuando la nación de Israel, a través de los grandes reyes de la historia, se inclinó a la idolatría, provocaron a celos a Dios. La Biblia dice que Dios es fuerte y celoso. Él no tolera ver a su pueblo prostituido tras la idolatría. Entonces Dios le hizo sentir en carne propia a la nación de Israel. Mire, se lo voy a decir de una manera muy objetiva. Cuando un judío escucha a un evangélico hablar, y yo lo digo porque he tenido la oportunidad de vivirlo hace muchos años antes de yo conocer el evangelio, y lo veo comúnmente cuando mis amigos israelíes o judíos me dicen: oye, yo tengo evangélicos en mi empresa, ¿y qué piensas de ellos? No, me parecen medio locos, pero son buena onda. Así, ¿y por qué? Me dice: es que estos cuates saben de Moisés, saben de Elías, saben de Abraham más que nosotros, aman al Dios de Israel. Lo único que sí me parece raro que crean en Jesús como Mesías, pero bueno, es cosa de ellos. Pero, mira, hermano, me dice, esos evangélicos aman a Israel, aman al Dios de nuestros padres, pero a veces, no sé, hablan tanto del Dios de Israel que ya como que ya me cansan. No, no te cansan, te dan celos. Contra el Estado, acabar con él. Pero lo más gracioso es que hay movimientos de disque cristianos afiliados a ellos, que en vez de orar por Israel, quieren que Israel desaparezca, y se solidarizan con los palestinos y no con los israelíes. Bueno, la Biblia es clara: maldeciré el que te maldiga, bendeciré el que te bendiga. La Biblia manda a orar por Israel. Ahora, que Israel esté gobernado o no por gente creyente o atea, ese no es el tema. Porque sobre todas las cosas el soberano de la historia es Dios, el Rey de Israel. Dios se encargará, aún por medio de la desobediencia de Israel, de llevar su plan. La Biblia dice que Israel está endurecido en parte, dice Romanos, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando hayan entrado a la plenitud de los gentiles, me explico, cuando en el plan perfecto de Dios ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y la mayoría de la iglesia, que hoy es conformada por ustedes que no son judíos, sean trasladados a los cielos en el arrebatamiento, ese momento acabará la plenitud de los gentiles, y ahí Dios tratará directa y claramente con Israel. Hoy en día el centro de la profecía bíblica no es Israel, es la iglesia. Pero la iglesia tiene estadía temporal hasta el día del arrebatamiento. El día en que suene la trompeta y el pueblo redimido por el Señor, la iglesia, sea levantado a los cielos, Dios levantará a 144,000 judíos, de los cuales hablé anoche extensamente en el mensaje, y levantará a 2 profetas en medio de la nación de Israel, a uno que ya falleció y a otro que se fue vivo. Todo indica que será Moisés, que volverá a la vida, y Elías, el profeta, volverán a la nación de Israel y le predicarán en el tiempo más difícil de su historia. Lo cierto es que ellos 2 prepararán el camino del regreso del Mesías, aclarando que la iglesia no espera la segunda venida, la iglesia espera arrebatamiento, aunque creemos en segunda venida. Ahora, el pueblo judío está viviendo un momento de dureza, en parte de hostilidad, pero nadie puede negar tampoco que desde 1948 para acá, una gran cantidad de judíos en el mundo, en secreto, están creyendo en Jesús. Yo he tenido la oportunidad de hablar con familias judías en distintos países. En México me tocó, por ejemplo, visitar a una familia judía en Ciudad de México, y esta familia hebrea me decía: David,
Te hemos invitado a almorzar porque queremos contarte algo. Mira, nosotros somos líderes de la comunidad judía acá en México. Tenemos un grado jerárquico muy respetable dentro de la comunidad, pero nosotros tenemos un grave problema. Nosotros creemos en Jesús y no podemos confesarlo por muchas razones que en ese momento me explicaron. Pero yo entiendo, miles de judíos creen en Jesús en secreto. Saben que Él es el Mesías. Y aunque usted no crea, esto es lo que más lo va a sorprender. Cientos de rabinos, estudiosos de la Torá, saben que Jesús es el Mesías. Pero no lo dicen. Usted puede decir, ¿pero cómo es eso? Pues pregúntele a los curas que están en la misma vaina. Los curas saben la verdad, pero predican la mentira. Ellos no son tontos, ellos saben, porque esos tipos estudiaron, tienen formación académica. Esos no son religiosos por convicción, sino son religiosos por formación académica. Ellos estudian, ellos saben, traducen textos bíblicos, conocen arameo, griego, hebreo. Ellos leen la Biblia en idioma original, los curas leen eso. ¿Cómo no van a saber? Otra cosa es que no la obedezcan, pero que la saben, la saben. Como yo hace poco tiempo atrás me encontraba con un amigo mío en Nicaragua que me contaba su testimonio. Él llegó a creer en el Señor y se convirtió al Evangelio. Y miren lo que le ocurrió al cuate. Este amigo mío en Nicaragua, cuando se convirtió al Evangelio, fue y lo buscó al cura, que era amigo de la familia, es más, casi ligado a la familia, el cura del pueblo. Le dijo, ¿cómo puede ser posible que tú, que eres cura, ellos sabían que vendría un Mesías a hacer milagros, a demostrar poder? Pero cuando ya vino, ¡pum!, trataron de anular esas enseñanzas de los rabinos. Por si acaso el libro Historia del Futuro al final está a su disposición, justo está llegando. Mire, entonces, ¿qué pasó? Y esto vale para todos nuestros hermanos en Colombia también que me han pedido, y en México tenemos ya libros a disposición. Los hermanos, por favor, contáctense conmigo por el Facebook para que yo les dé los datos en México y en Colombia. Bien, escúcheme, vuelvo al tema. Muchos rabinos saben perfectamente que Jesús es el Mesías de Israel. Lo saben de una manera clara, contundente, precisa. Inclusive, yo me voy a atrever a contarle un testimonio muy concreto que ocurrió en una yeshiva. ¿Qué es una yeshiva? Es un centro de formación para rabinos. Ustedes saben que un cura tiene que ir al seminario, excepto aquí en Medellín es el más famoso de los seminarios teológicos católicos, apostólicos, melancólicos, diabólicos, alcohólicos, icos. Bueno, acá está uno de los más famosos seminarios teológicos para sacerdotes de Colombia. Muchos se profesionalizan acá como sacerdotes. Pero en Israel se llaman yeshivot o yeshiva en singular. Y le voy a contar lo que ocurrió en el año 1998 o 99, no estoy muy seguro. Pero fue muy bullado, muy sonado lo que ocurrió en Israel. Póngame atención. Ocurre que ellos estaban ya prácticamente un grupo de muchachos para graduarse como rabinos. Ya estaban en el último tramo de su formación. Y una noche ocurrió algo impresionante. Ellos estaban estudiando todas las profecías mesiánicas. La esperanza de Israel es el Mesías. La promesa de Dios a Israel no es la tierra prometida. Esto quiero que me entienda.
La más grande promesa que Dios le hace a Israel no es darle la tierra, es darle al Mesías. O sea, quiero que me entienda eso. Cuando un judío pierde de objetivo, eso es grave. El judío tiene que entender que la promesa más grande que Dios le hace a la nación no es entregarle la tierra de los filisteos, eteos, jebuseos, gergeseos y todos los feos. ¿No es? No. O sea, la promesa más grande es que vendría un redentor para la nación de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Empezaron a estudiar las profecías mesiánicas. Y claro, los rabinos obsesionados con que Jesús es un impostor, Jesús no es el Mesías y todo lo que viene de tracalada. Entonces, ¿qué ocurrió? Una noche en la Yeshiva en Israel ocurrió este hecho que es verídico. Al amanecer, uno de los muchachos judíos dice: ¿qué hago? Anoche yo tuve un sueño y se le apareció Jesús. Se les apareció a uno de ellos, Yeshua. Y estaba y decía, y Jesús se le apareció y le habló y le dijo que era el Mesías. Dijo: ¿y ahora qué hago? Y ve que uno de sus compañeros en el seminario donde estaban estudiando andaba igual con una cara de preocupado. Y le dijo: oye, ¿y tú qué tienes? No, es que tengo un problema. Le dijo: ¿qué cosa? Oye, mira, ese muerto se me apareció, pues. ¿Cuál muerto? Jesús. Bien, pero hermano, yo también me soñé lo mismo anoche. Y empezó a correr la pelota en los días siguientes. Y todos esa misma noche se soñaron con Jesús. Todos. Se les apareció Jesús a toditos los estudiantes por separado en sueños. Y se les presentó como el Mesías. Más claro agua. Entraron en un conflicto terrible. Y fueron a buscar al rabino y le dijeron: mire, o sea, yo puedo entender que cuando uno come una comida en mal estado, le dé una mala noche de malestar estomacal. Y si 20 personas comen de la misma olla, los 20 se enferman. Pero esto no estamos hablando de un problema de intoxicación alimentaria que afecta al estómago. Estamos hablando de un verdadero problema que se desató ahí dentro, según ellos. Van y lo buscan al rabino y le dicen: rabino, nosotros estamos preocupados porque todos nosotros hemos tenido el mismo sueño en común. Y el rabino les dice: bueno, si todos se sueñan lo mismo, es que Dios manda un mensaje. Es una ley del judaísmo. Cuando varias personas sueñan lo mismo, es que Dios está dando un mensaje. Es una ley básica del judaísmo. Otra ley del judaísmo es: un sueño sin interpretar es como una carta sin leer. Es otra segunda ley del judaísmo en el término de los sueños. Así lo explican los sabios. Lo dije anoche y lo digo hoy. A mí me causa gracia cuando salen en internet a decir: David Diamond no es judío. Hermano, cuando un judío llega a creer en Jesús, todos sus hermanos lo desconocen. Si a Jesús, siendo judío, no lo aceptan, ¿qué será nosotros? ¿Qué somos? Jesús dijo: si de mí, que soy el árbol verde, hacen esto, que harán de ustedes tronco seco. Escuche bien lo que pasó. Entonces los muchachos, desolados, tristes, al ver que el rabino prácticamente los expulsaron, los anularon su formación, empezaron a orar. Y en noches siguientes ocurrió algo más insólito. El rabino tuvo un sueño con Jesús. Tremendo. Y hoy en día se sabe que todo ese grupo en Israel existe y está predicando a otros judíos que Jesús es el Mesías. Todos esos muchachos. Otra cosa que ocurrió en Israel hace algunos años fue llamativa también. En el Muro de los Lamentos. ¿Por qué se llama Muro de los Lamentos o Muro de las Lamentaciones? Porque cuando todo judío llega a Israel y llega al Muro de los Lamentos, ¿qué es lo que se hace? Se lee el libro de las Lamentaciones. Por eso se llama así. El Muro de los Lamentos, porque todo judío va a leer las lamentaciones de Jeremías delante del muro. Entonces, ¿qué ocurre? Estaban orando un grupo de muchachos judíos junto al Muro de los Lamentos, y en medio de la oración, de en medio de las piedras, salió la figura de un hombre, con las manos perforadas y los pies perforados, y les habló en hebreo y les dijo: yo soy el Mesías a quien ustedes buscan, yo soy Yeshua. Pero lo más sorprendente es lo que les dijo. Y esto se me olvidó predicar anoche, yo no sé en qué momento se me pasó. Les dijo esto: yo soy Yeshua, el Mesías de Israel, a quien ustedes buscan.
Y les dijo además, viene un tiempo de gran tribulación, angustia para Israel. Y en ese tiempo levantaré a 144,000 varones que testificarán que yo soy el Mesías, el Señor. Y algunos de ustedes estarán en ese grupo, les dijo. Chusa. O sea, mi amigo, los 144,000 podrían estar listos. ¿Están listos? Si ocurre el arrebatamiento hoy día, los 144,000 no van a aparecer de aquí a 3 años. Esto es como una carrera de atletismo de postas. Corro, llego, entrego la posta y parte el otro. Es más, los 144,000 judíos dice que no se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron con la ramera del Apocalipsis, que es la mujer que prostituye en medio del Apocalipsis, la Babilonia. No solamente se refiere a que se contaminen con mujeres físicas, sino ante todo espiritualmente, está hablando el sentido del versículo. No se halló en ellos la mentira, o sea que predicaron la verdad que Jesús es el Mesías, y como lo dije anoche en la conferencia, esos 144,000 morirán asesinados por el anticristo. Su ministerio va a terminar con su muerte, al igual que los apóstoles de la Biblia, muchos de ellos muertos por su fe. ¿Qué es lo que está viviendo la nación de Israel? El pueblo hebreo está viviendo una etapa de restauración. Cuando uno mira la profecía de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, dice que las tumbas se abrieron, pero ¿en qué momento se abren las tumbas? Cuando dice que hueso con hueso se juntaron y subió sobre ellos tendones, nervios, carne, piel y salieron. Es una simbología profética del resurgir, del renacimiento de la nación de Israel, que estaba muerta antes de 1948. Y dice que se abrieron las tumbas. Las tumbas representan las naciones gentiles donde el pueblo judío estaba dispersado, casi muerto. Sale el pueblo judío y dice que se pararon de las tumbas y caminaron, pero en ellos no había vida. Dice, ¿cómo es así? El versículo dice que caminaron, pero no había en ellos vida, eran como zombies. Hasta que entró el Espíritu de Dios en ellos y vivieron. Pero hubieron un tramo. A ver, caminaron una estrada. Ellos fueron por una estrada. Ellos caminaron un camino, un trayecto, una estrada, en la cual caminaron muertos en vida. ¿Cómo es eso? Porque mire la profecía de Ezequiel. Dice que salieron de sus tumbas y caminaron, pero estaban muertos. Bien, se restaura. Pero cuando Israel ya está en su tierra, comienza la segunda restauración, la espiritual. ¿Qué involucra la restauración espiritual? La conversión de los judíos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. La conversión de los judíos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio del Mesías. Mire, o sea, y no solo es eso, sino que, escuchen, atiéndame, no solo que los judíos regresan al Dios de Israel por medio de Jesús, o sea, conversión de judíos a Jesús. Le voy a dar un dato. El gobierno de Israel estaba en un tremendo problema hace 4 años. No se reconocía como judíos prácticamente en medio de la comunidad a los judíos creyentes en Jesús. La pasaban muy mal. Inclusive, hace pocos años atrás, un judío intentó matar a otro judío por creer en Jesús. Le mandó un sobre y cuando abrieron el sobre explotó una bomba y le voló la mano a uno de ellos. Eso provocó que los judíos creyentes en Jesús exijan al gobierno de Israel protección contra el terrorismo. Mire, terrorismo practicado por judío contra judío por creer en Jesús. ¿Y cuál fue la decisión del gobierno de Israel? Dijo, los judíos que creen en Jesús son tan judíos como cualquiera que es judío y no se los puede prohibir de creer en lo que creen. Punto. Por tanto, ¿qué pasó? Ahora el gobierno de Israel protege a la minoría de la comunidad judía que cree en Jesús. La protege después de ese atentado. ¿Y qué ha provocado? Segundo dato, póngame cuidado a esto. Esto es importante.
que la cantidad de judíos creyentes en Jesús haya aumentado en el mundo. Ahí está Paul Wilbur, que para mí todavía es un ecuménico que, desgraciadamente, siendo judío, pues tengo que decirlo, Paul Wilbur se ha convertido en un cantante ecuménico. Anda metido con los apóstoles de la prosperidad, canta donde lo invitan, mientras le paguen canta. Pero muchos otros, como Josué Irión y otros más, judíos creyentes en Jesús, predican la sana doctrina, predican la verdad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se han levantado muchos judíos en el mundo, por el poder del Espíritu Santo, a predicar que Jesús es el Mesías. Y en Israel se ha multiplicado a tanto la cantidad de judíos que dicen que en el mundo ya existirían, escuché, ya existirían en todo el mundo cerca a 300.000 judíos que creen que Jesús es el Mesías. 300.000. O sea que la mitad de ellos es la que cumplirá la profecía. Los 144.000, casi la mitad. Nunca, jamás en la historia se ha visto tanta cantidad de judíos creyendo en Jesús. Y eso que no todas las tribus han aparecido. Porque la vida, y ayer lo expliqué, los 144.000 vienen de todas las tribus de la nación. Ahora, el pueblo hebreo está viviendo una restauración espiritual. Nadie lo niega. Y nadie lo va a poder evitar. Grandes cantidades de judíos van a llegar a creer en Jesús como Mesías. Dios lo va a hacer. Y esto se va a ver más claro posterior al arrebatamiento. Ahora, pero no obstante a que Israel va a experimentar un despertar espiritual, un despertar mesiánico, no cabe la menor duda que también Israel, por culpa de la incredulidad de la mayoría, va a pasar la tribulación. Esa es una gran verdad. La incredulidad en Jesús por parte de la mayoría de los judíos va a provocar problemas en el tiempo futuro. Es lógico. Porque Israel aceptará como Salvador y Mesías a un impostor, a un falso Mesías. En este caso, conocido en las Escrituras como la bestia, el hombre de pecado. Entonces, quiero que me entienda eso. Siguiente dato. La nación de Israel está descrita en el Apocalipsis como una mujer que va a vivir momentos de angustia. El Apocalipsis presenta 3 mujeres. Jezabel, la nación de Israel en el Apocalipsis 12 y la ramera del Apocalipsis 17, la falsa iglesia. Veamos por favor, sin más preámbulo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Vi una señal grande en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Estaba encinta. Y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Tremendo momento. ¿Quién es esta mujer? Para mis hermanos que viven en el Ecuador me van a entender mucho mejor. Es lo que aparece en la ciudad de Quito, en el Panecillo. Hay un lugar en Quito, Ecuador, conocido como el Panecillo. Sería el equivalente al pueblito paisa. Es el cerro que está en medio de la ciudad, donde hay algo icónico de la ciudad. Bueno, en ese lugar está una estatua precisamente de lo que estoy describiendo. Y muchos dicen y creen, y la teología católica se encargó de diseminar esta falsa doctrina. Dicen que la mujer del Apocalipsis 12 es la Virgen María y que las 12 estrellas serían los 12 apóstoles. Y bueno, un marihuanazo que se pegaron ahí, interpretar cualquier cosa. Tremenda marihuanada de interpretación. Claro, es puro delirio. Pero la Biblia nunca enseña que la mujer del Apocalipsis 12 sea la Iglesia Católica o sea la Virgen María. Nada que ver. La Biblia es muy clara. Para interpretar la Biblia se necesita la Biblia. La mejor aliada de la Biblia es la Biblia.
se interpreta por sí misma. Cuando uno ignora el Antiguo Testamento, no entiende es que en el Génesis está la respuesta. ¿Quién es? Génesis 37:9. ¿Quién es esta mujer? Esto recuerda la historia de un hombre llamado Joseph. José. Joseph ben Jacob en hebreo. ¿Quién fue Joseph ben Jacob? José, hijo de Jacob, o hijo de Israel. Joseph ben Israel. ¿Qué pasó con él? José era un soñador y tuvo unos sueños que cuando los contaba a sus hermanos provocaba la envidia de ellos y después lo quisieron linchar. Y este fue uno de los sueños que provocó que casi lo mate. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¡Wow! Tremendo. Verso 10. Y también se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Mire, le reprendió. Y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso, le dice, hemos de venir yo, Jacob, tu madre, y tus 11 hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Mire, Jacob interpretó pilas el sueño. Jacob interpretó el sueño de José inmediatamente. Dijo: este cuate lo que está diciendo es que yo, su propio padre y su madre, más todos sus hermanos, toda la familia, nos vamos a inclinar ante él. Este muchacho para agarrar un palo y darle en la jeta. ¿Cómo se va a soñar eso? Quedaron aterrados ante el sueño de José. Pero Jacob en algo estaba totalmente en lo cierto. Interpretó el sueño a la perfección. Literalmente lo que estaba diciendo José en ese sueño era que todos sus hermanos se inclinarían. Y aquí voy a hacer una salvedad. Hace algunos años yo di una conferencia de casi 3 horas y media en Lima. Desgraciadamente, como siempre pasa en algunos lugares donde filmo, nunca me entregan la copia. Más bien hoy día sí me la dieron, la de la prédica. Filmé una conferencia de casi 3 horas y media en Lima, Perú, hace unos años, que tituló José, Jesús. Cuando uno mira la vida de José, es la vida de Jesús. Es la misma vida de Jesús. José era odiado por sus hermanos. Todo judío que cree en Jesús es odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus propios hermanos. Fue vendido por ellos. Judas, judío, vendió a Jesús. Lo tiran a la cisterna, a Jesús lo tiran a la tumba. Lo dan por muerto, pero sin embargo estaba vivo. La vida de José es la vida de Jesús. Eso en judaísmo se conoce como profecía mística, así lo llaman los sabios. O sea que en la vida de José hay un mensaje para alguien en el futuro. Es una sombra, lo dijo Pablo, sombra de los bienes que habrían de venir. Es más, no solo es eso, sino que cuando viene la hambruna y van los hermanos de José a Egipto, llegan ahí y no lo reconocen, pero él sí los reconoció. Vino Jesús por primera vez y no lo reconocieron. Cuando regresan a recoger otra vez la provisión de comida, recién les dice: yo soy su hermano. Cuando Jesús abiertamente se va a manifestar totalmente en la segunda, es que la vida de José es la vida de Jesús. Cualquiera que estudia todos los capítulos, es más, José es tan importante porque refleja a Jesús como Mesías. Es tan importante José que es el patriarca que más capítulos de la Biblia toma. De Abraham, ¿cuántos capítulos habla? Desde el Génesis 12 hasta el 18, creo, hasta el 18. Isaac agarra del 19 hasta el 24. Jacob del 24 hasta el 29. Y del 29 para el final, todo es José. Porque José es un tipo del Mesías. Es un tipo, cuando digo tipo es tipología, un símbolo
del Mesías. Una señal profética. Yo no sé qué estoy predicando, me salí totalmente del tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? José tiene un sueño y se lo dice a sus hermanos. Les dice, miren, 11 se van a inclinar, más el sol y la luna. Jacob, que es Israel, porque Dios le dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Escuche bien. Jacob, que es Israel, le dice, yo soy el sol, en pocas palabras. Tu madre es la luna y las estrellas tus hermanos. Por ende, la interpretación de la Iglesia católica, apostólica, melancólica, alcohólica y diabólica está errada, es antibíblica. La Biblia desmiente la interpretación católica del versículo. No se refiere a la Virgen María y los 12 apóstoles. Se refiere a la nación de Israel con los 11 patriarcas más José involucrados. Ahora, mire lo que le dice, verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero Jacob su padre meditaba en esto, decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué tiene que pasar? Diría Jacob, para que esto ocurra. El cuate estaba que se agarraba la cabeza. Por ende, la protagonista de la historia de Apocalipsis 12 no es otra que la nación de Israel. La iglesia estará hasta el Apocalipsis 4, ayer lo prediqué. Pero en el Apocalipsis 12 claramente se ve que es Israel el protagonista central. Los 144.000 judíos, los 2 testigos son judíos. Las profecías van a girar en torno a Jerusalén y a Israel en el tiempo venidero. Ahora bien, siguiente dato de esto, versículo 3. Apocalipsis 12, verso 3. Apocalipsis 12:3, y mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que se están allegando a la sintonía. También quiero enviar un saludo a nuestros hermanos en la hermosa nación sudamericana del Paraguay. Están escuchando muchos hermanos nuestros en el Paraguay. Yandeyara, Tanderobasá, Paraguay, Rojaigú. Dios los bendiga, paraguayos. Yo te amo, Paraguay, dice en guaraní, Rojaigú. Un abrazo a nuestros hermanos en la calurosa Asunción, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Encarnación, en Capiatá, en Fernando de la Mora, en tantas ciudades bonitas que tiene el Paraguay. Un abrazo a nuestros hermanos paraguayos desde Colombia. Un fuerte aplauso, Señor. Dios bendiga Paraguay. Dios lo bendiga, paraguayos. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos en la República del Paraguay y a todos nuestros hermanos guaraníes que están en el mundo entero escuchando este mensaje. De verdad, un abrazo a nuestros hermanos paraguayos. Hoy día estuve tomando un rico tereré. Está saboreando el tereré paraguayo por acá. Bien, vamos por favor al siguiente pasaje. Apocalipsis 12, versículo 3. Y fue vista otra señal. Miren, en Apocalipsis 12 hay 2 señales claras. La primera, la mujer vestida de sol. Y la segunda es esta: un dragón. Un dragón. Esa no es una suegra, verá que no. No se asuste. Un dragón escarlata, pero no cualquier dragón, un gran dragón. Muchas veces dicen, hermano, los dinosaurios existieron, los dragones existieron. Claro, si no hubieran existido, ¿cómo Dios los usa como comparación? ¿Cómo entenderíamos algo que es mitología y no existió? Dios no defiende la mitología, sino habla de los propios ejemplos que Él usó en la naturaleza para explicar algo. Hay que ser claro y concreto en esto, hermano. La Biblia en el Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los grandes monstruos marinos, pero la palabra monstruo está mal traducida. Dice reptiles de mar. Dragones, también dinosaurios, todo eso vivió ahí, fue creado. Los dragones existieron, y en el libro de Job habla de ellos, Leviatán y Behemoth. Don Dragón y Doña Dragona, vea la historia. Eran pareja, esos dos. Ahora miren,
fue vista otra gran señal en el cielo, aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Mire la señal que apareció. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó contra la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de tragárselo, de devorarlo, a su hijo, tan pronto como naciera. Pero la mujer, que no es la Virgen María, sino la nación de Israel, dio a luz un hijo varón, que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. El único rey que puede gobernar a todas las naciones es el Mesías. Nada más. Y su hijo fue, escuche, arrebatado para Dios y su trono. Esta gente que dice que no hay arrebatamiento de la iglesia, grave problema. Porque si no hay arrebatamiento, tampoco Jesús fue arrebatado. En la Biblia se habla de 7 arrebatamientos. 7 hay. El primero es Enoc, se va vivo al cielo. El segundo es Elías. El tercero fue el Mesías, que se fue vivo al cielo después de resucitar. El cuarto arrebatamiento lo da en la escritura el eunuco etíope, Felipe, quien le predica al eunuco etíope, Felipe, que es arrebatado por el Espíritu Santo después de bautizar al eunuco, del cual ayer hablé precisamente en la prédica. El quinto arrebatamiento es el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios 12, que se fue al tercer cielo. 5 arrebatamientos hasta ahí: Enoc, Elías, Mesías, Felipe y Pablo. El sexto arrebatamiento está para ocurrir, y ese no es de un individuo, sino de la iglesia. El sexto arrebatamiento es el de la iglesia, está pronto a ocurrir. Y luego viene el séptimo arrebatamiento, el último, el de los 2 testigos que mueran asesinados en Jerusalén y suben vivos al cielo. Son 7 arrebatamientos en la Biblia. Cuando la gente sale y dice no hay arrebatamiento, grave, están desconociendo que el mismo Jesús fue arrebatado. Pero pronto nos vamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Cristo viene, el tiempo está cerca, pronto vuela la iglesia al cielo. Pronto vuela. La Biblia dice que somos advenedizos y extranjeros en la tierra, peregrinos. Y la morada de la iglesia es la Nueva Jerusalén. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando la iglesia entra a su ciudadanía, a su morada, a su madre patria, en el arrebatamiento. Por eso los predicadores que dicen la iglesia va a entrar a la tribulación, lo que les dije anoche, cuando a mí me dijo ese amigo ahí, me dijo ese predicador, yo creo que nosotros vamos a entrar a la tribulación, me dijo. Pues hágase conforme a los deseos de tu corazón, Dios te los conceda. Feliz tribulación. Saludos al anticristo. Saludo a la bestia, al falso profeta. Que te vaya chévere. Y si te da hambre, come pasto. Millones de vacas no pueden equivocarse. Como decía Facundo Cabral. Bueno, escuche, vuelvo al tema. Aquí viene un tema, un detalle importante. Yeshua es el Mesías arrebatado para Dios y su trono. Pero ¿en qué momento? Cuando el dragón escarlata se para enfrente de la mujer a querer devorar al hijo tan pronto como naciera. ¿Qué momento de la historia está describiendo esta profecía? Mateo 2, verso 13, adelante. Se cumple ahí. Mateo 2. Se cumple ahí. Ahí está la explicación. Es que yo le digo, para explicar la Biblia hay que ir a la misma Biblia. Y oyendo esto, el rey Herodes, 2 verso 13 de Mateo. Y partiendo ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, la Virgen María, ¿no? Y escapa a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo ordene. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No es que Herodes sea el dragón, sino que el diablo utilizó a Herodes para matar a Jesús. En cuanto nació, buscó matarlo. Lo mismo que le pasó a Moisés. 14. Y él despertando,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera la profecía que dijo por medio del profeta, cuando declaró: de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de una profecía. Este es el rey de los judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Yeshua, ¿verdad?, sobrevive al intento del diablo de matarle. Yo alguna vez prediqué esto en una conferencia que di hace tiempo atrás en Honduras, precisamente en Tegucigalpa. El diablo buscó muchas cosas en la historia para derrotar a Dios. Intentó. El diablo tiene 4 cosas bien clavadas en la historia. Primero, hacer desaparecer la Biblia. Si el diablo hace desaparecer la Biblia, le ganó la guerra a Dios. Porque Dios dijo que su palabra no perecerá. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Y si la Biblia desaparece, el mundo queda sin brújula, a oscuridad y sin dirección. La Biblia no puede desaparecer. Pero el diablo no combate el Corán. El diablo no combate el libro Mormón. El diablo no combate Playboy. El diablo combate la Biblia. Lo que el diablo quiere es que desaparezca la Biblia. O distorsionarla. ¿No está viendo ahora cómo hasta los homosexuales fabricaron su pseudobiblia? Profanación de la palabra de Dios, terrible. Y cómo los homosexuales colocan como símbolo el arco iris. Y el arco iris fue puesto por Dios como un pacto luego del diluvio. Y el diluvio vino precisamente por el pecado de la sodomía, entre otras cosas. Una burla a Dios utilizar esos colores por parte de los homosexuales. Es un desafío a Dios usar los colores del arco iris, cuando ellos mismos atestiguan que el mundo sobrevivió a la destrucción del pecado por culpa de ellos, entre otras cosas, porque ellos fueron los grandes culpables, los homosexuales de la antigüedad, para que el diluvio haya venido. Ni qué decir Sodoma y Gomorra. Ahora escuche, ponga cuidado acá, entiéndase. Mire, por favor. La segunda cosa que el diablo buscó en la historia es hacer desaparecer al pueblo judío. Si el pueblo judío desaparece de la historia, el diablo le ganó a Dios. ¿Por qué? Porque lo deja como un mentiroso, incapaz de proteger a su propio pueblo. ¿Cómo queda Dios que promete a Abraham, a Isaac y Jacob, al mismo Moisés y a David, que protegería a la descendencia de los hebreos para siempre? Y viene el diablo y extermina a los judíos. ¿Dónde queda Dios? Incapaz de proteger a su propia nación. No pudo. La tercera cosa que buscó el diablo es matar a Jesús en cuanto nació. El diablo quiso acabar con Jesús. Pero el diablo dijo: antes de que llegue a la cruz lo mato ahora, así no salva a la humanidad. El diablo intentó matar a Jesús, adelantar su muerte para evitar el plan de Dios. Pero se quedó derrotado de entrada, porque Jesús escapó, sobrevivió por intervención divina. Y la cuarta cosa que el diablo buscó en la historia es acabar con la iglesia. Mire usted cómo fue el inicio de los apóstoles. Todo el libro de los Hechos. Las grandes persecuciones en época de Diocleciano contra Gano, Nerón, que mataron cristianos en Roma, pero por montones, el Imperio Romano. Pusieron en peligro la existencia de la iglesia en algún momento, porque el objetivo era exterminar a eso que ellos consideraban una secta, el cristianismo. Y como no pudieron vencer al cristianismo, terminaron convirtiéndose, entre comillas, a él. Pero que nunca hubo una conversión. Lo que hubo es una alianza, en la que Constantino dijo: ¿de qué me sirve matar a un cristiano cuando por la muerte de este, en admiración, se convierte en 10? Mato a uno y se convierte en 10. No, estoy perdiendo mi tiempo. Para eso yo también me convierto. Y eso es lo que hizo. Declara cristiano, sacrosanto Imperio Romano. Cristianiza el paganismo de Roma. Y de ahí surge la Iglesia Católica. A mí me causa risa cuando algunos historiadores o críticos dicen que la Iglesia evangélica nació de Lutero, que la verdadera iglesia nació de Roma. Mentira, cuernos.
La iglesia verdadera no nace con Lutero. La iglesia verdadera no nace en Alemania, en la Reforma. Tampoco nace en Roma con Constantino. La verdadera iglesia nace en Jerusalén, en Pentecostés. Eso es lo bíblico. La iglesia surge en Israel. No surge porque oraban a la María. Dice que todos unánimes oraban a Dios. Nadie hacía oraciones a la María. Ahora escuche, vuelvo al tema. Pero el diablo quiso acabar con la iglesia a ultranza. Empezó a provocar matanzas y masacres contra los cristianos. Ahora mire qué es lo que está pasando en tierra islámica. Me va a decir que el diablo no está detrás de eso, queriendo exterminar ahorita a todos nuestros hermanos creyentes en el mundo musulmán. Mire cómo los están decapitando a nuestros hermanos evangélicos allá. Los están matando como a perros. Los musulmanes, ese grupo ISIS y el ejército islámico, el Boko Haram y todos esos grupos terroristas que han aparecido ahorita, están degollando a cuanto cristiano encuentran en el camino. Y ellos se han propuesto exterminar a todo cristiano que habite en tierra islámica. Es que los musulmanes no pueden vivir en paz con nadie. El sábado dicen mataremos al judío, el domingo mataremos al cristiano. La pregunta es: ¿y después qué harán? Se matan entre ellos, porque ni entre ellos pueden vivir en paz. Mire, sunitas contra chiitas, ¿cómo se matan? Entre ellos mismos se masacran, y por motivos religiosos se matan, entre musulmanes. Para que vea usted. ¿Y cuál cree que va a ser el resultado? ¿Usted qué cree que van a acabar con todos los cristianos en tierra musulmana? Va a provocar que más bien muchos se conviertan, porque Dios va a meter la mano por ahí. Ahorita, ¿cuánto pastor está siendo asesinado en tierra musulmana? Es increíble. Yo estaba viendo el otro día las noticias cristianas en internet. Pastores evangélicos perseguidos en tierra islámica, hermano, los están quemando vivos. Iglesias enteras en el África, en tierra musulmana en el África. Pero ¿cómo cree que están ellos muriendo como verdaderos hombres de Dios? No niegan su fe, prefieren la muerte antes que negar su fe. Pero mire qué contrario. En Latinoamérica prefieren negar su fe que mantenerse fieles. Y no es que claudican y conculcan ante musulmanes. Escuche lo que voy a decir porque es muy delicado. Ponga cuidado aquí. En la tierra islámica, los musulmanes quieren hacer conculcar de su fe a los cristianos. Y aquí en nuestra Latinoamérica, los apóstoles de la prosperidad quieren hacernos renunciar a la sana doctrina. Dígame si no es lo mismo. Aunque usted no lo crea, nosotros ahorita estamos en una guerra de sobrevivencia. Porque todos están tratando de asfixiar la verdadera fe en la sana doctrina en Latinoamérica. ¿Qué diferencia? ¿Un musulmán con su espada o un apóstol de la prosperidad con sus mentiras? Hacer conculcar a la gente de la sana doctrina y que se conviertan a su falsa ideología, porque eso no es doctrina, es ideología humana. La teología de la prosperidad ni siquiera es teología, es filosofía de la codicia, porque la teología bíblica no apoya eso. El diablo ha buscado destruir físicamente por exterminio a la iglesia matando cristianos, y como no puede matar cristianos y hacer desaparecer a todos, el diablo dice: bueno, no los puedo matar físicamente, pero me los puedo llevar al infierno. ¿Cómo? Haciéndolos que se desvíen de la verdad, porque el que cree la mentira termina condenado. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El diablo se está llevando gente al infierno por multitud, por medio de estos falsos apóstoles. Yo mañana voy a disertar un tema que yo les recomiendo, escúchelo, que se titula El futuro de los malditos. Mañana lo voy a grabar acá en Medellín. Y yo les invito a nuestros hermanos que están escuchando esta transmisión en distintos países, mañana a las 5 de la tarde de Centroamérica, 6 de la tarde de Colombia, Ecuador y Perú, 7 de la noche de Bolivia, 8 de la Argentina, estaré predicando el tema El futuro de los malditos, en el cual voy a hablar lo que les espera a los predicadores apóstatas, a los Cashluna, a los Maldonado, a toda esta tracalada de maleantes, les espera un final terrible. Miren lo dije anoche, y por favor ponga cuidado, lo dije anoche, porque muchos hermanos tal vez no han escuchado la prédica de ayer y lo digo hoy, por favor, permítame repetirlo. En menos de 30 días ya han muerto 5 predicadores en accidentes fatales, y todos estos predicadores famosos apóstatas. Tony Palmer, el que propició el encuentro entre el Papa y los 4.000 pastores evangélicos que le pidieron perdón al Papa en
por medio de internet. ¿Vieron ese video? 4,000 pastores en Estados Unidos le piden perdón al Papa por internet. Ahí estaba Kenneth Copeland, el gerente, prácticamente uno de los grandes líderes de Enlace TVN. Y el mediador, un pastor luterano que dice, por favor, nosotros los luteranos ya no queremos que nos digan protestantes. Lutero protestó contra la iglesia católica a pedir consejo a la filosofía griega. Viajó, dice, al Tíbet a pedir consejería a los lamas. Y como no podía encontrar un sentido de vivir, buscó a Juan el Bautista y le dijo, por favor, bautízame. Eso dice en una prédica. Cuando el mismo Juan el Bautista le dice, no, por favor, no vengas aquí. Yo no puedo bautizarte, tú a mí bautízame, le dice. Por favor, le dice Juan el Bautista, ¿cómo me pides a mí que yo te bautice? Y le dice Jesús a Juan, obedece, le dice. Bautízame, le dice. Sin embargo, Miles Monroe dice que Jesús era un pobre desorientado. Lo dice en esas palabras, era un pobre joven desorientado. Un predicador que es capaz de decir eso en un púlpito. De decir, dejen de decir que Cristo viene, dejen de decirlo. No sé si puedes tú mostrar el video, ¿tienen internet ustedes ahí? Tal vez puedan mostrar el video de Miles Monroe más adelante. Tremenda declaración. Y miren cómo acabó ese hombre. Quemado vivo en su propio avión. Y quiero decir esto claro, por favor, entiéndame. Esto tiene que ser tomado por una advertencia para Cash Luna, para Maldonado, Dante Gebel y toda esa tracalada de herejes. No crean ustedes, herejes, que van a poder jugar con Dios. Yo lo dije clarito en México, en el Distrito Federal, en la prédica Babilonia Americana. Yo lo dije el año pasado en México. Está grabado. Porque a mí Dios me habló y el Señor a mí me habló claro y me dijo, yo los voy a cortar a muchos predicadores falsos. Van a morir en el mismo púlpito como Ananías y Zafira, ante su gente. Y muchos otros, me dijo el Señor, van a caer en vergüenza pública y nadie podrá defenderlos porque descubrirán sus delitos. Imagínese usted cuando los narcotraficantes vestidos de pastores, muchos de ellos aquí en Colombia, terminen presos. En la picota, en las cárceles de Bogotá, de Cali y de Medellín. Los narcopastores que están lavándole dólares al narcotráfico, a la guerrilla colombiana. Los que están traficando droga dentro de esas iglesias, lavando dólares del narcotráfico en esas iglesias. ¿Usted qué cree que la DIAN todo el tiempo va a quedar así? Momento, espérese. La DIAN ya sabe lo que está pasando ahí dentro. Pastores en Colombia que tienen millones de dólares. Y puro narcotráfico que les está dando plata. ¿No está escuchando cómo uno de ellos cayó hace poco? Un narcopredicador aquí en Colombia. ¿Y qué fue lo que dijo la prensa? Cuando el periodista le dice... Claro, le pregunta a un periodista, le dice, ¿cómo si usted recibe ofrendas de 800 millones de pesos de una persona? Y usted no se va a dar cuenta que ese dinero podía venir de alguna fuerte turbia. Y dice, a mí no me importa de dónde venga la plata, dice. Si viene del narcotráfico, la guerrilla o el sicariato, porque el dinero en las manos del siervo de Dios es santificado, le dice. Al periodista. Los famosos narcopredicadores, las narcoiglesias, esos templos suntuosos que se levantan de la noche a la mañana, no es con dinero de los hermanos solamente, es dinero del narco. En México, a un pastor, y los hermanos en México me están escuchando este momento y saben que es verdad, en México, en un estado de México, en Veracruz, un pastor de la línea de Cash Luna murió apuñalado con 26 cuchillazos en su propia cama, le cortaron el pene y se lo colocaron al lado de la almohada. Y todas las investigaciones en México anuncian, vamos a salir, lo que se sabe de las noticias en México, no me lo estoy inventando yo, está en las noticias mexicanas, que este predicador habría lavado dinero para el narcotráfico en México y construyó un tremendo templo en México con plata del narco. Estas son las noticias, no me lo estoy inventando yo. Los narcopredicadores, increíble, pastores lavándole plata al narcotráfico. Ahora puede entender por qué muchos pastores en Colombia andan con guardaespaldas. ¿Qué cree que están tratando de proteger? ¿Quién cree que les brinda la protección a ellos? Grupos de mafia, que los tienen que proteger, porque son los palos blancos. ¿Me dejo entender esa frase aquí? Un palo blanco. O sea, más claro, si alguien mata al siervo de Dios, al predicador,
lo fregaron al grupo de narcotraficantes que lava la plata a través de esa iglesia, porque si se muere el predicador, ¿por medio de quién lavan? Tienen que protegerlo, pues. Ahora puedo entender por qué muchos en Colombia, pastores, andan con guardaespaldas. Y cuando usted investiga quiénes son esos guardaespaldas, son sicarios. Y lo más chistoso, pagados con plata de las ofrendas. Eso es lo más grave. O sea, pastores pagando con dinero de la iglesia. El as que tenía bajo la manga era levantar en medio del pueblo de Dios a falsos predicadores. Como lo dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo sé que después de mi partida, dijo Hechos 20, el apóstol Pablo, vendrán muchos falsos, lobos rapaces vestidos de oveja, que se introducirán en medio del rebaño y arrastrarán en pos de sí a los discípulos. ¿Cómo puede ser posible que miles de personas, hermanos, mira aquí está, Estados Unidos, Chile, Perú, Venezuela, Australia, Nueva Zelanda, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, México, Costa Rica y Brasil? ¡Oh, qué chévere! Dios los bendiga. Un fuerte aplauso, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A nuestros hermanos en todas las naciones y en otras naciones más del mundo que en este momento están escuchando el mensaje, hermano. Mire, esto es importante. ¿Cómo puede ser posible? Hermano, a mí me sorprende que hijos de pastores, gente que nació en familia evangélica, están metidos donde Randy Macmillan, están metidos donde Carlos Álvarez, están metidos en las iglesias de la apostasía en Medellín. ¿Y sabían ustedes que Colombia, en Medellín, Colombia, es en la ciudad donde más veces curas católicos han participado de cultos evangélicos? ¿Sabía usted que iglesias evangélicas han hecho predicar a curas en Medellín? Y que en una congregación en Medellín hasta repartieron la Santa Cena el cura. Yo lo dije claro y les recomiendo ver a ustedes mi prédica en YouTube, la última que subí, que titula Ecumenismo y Masonería. Terrible lo que está pasando. Pero el diablo quiere acabar con la iglesia, quiere confundir a la iglesia, apartar a los siervos de Dios de la verdad. A los mismos pastores el diablo los agarró y ¡fraca! Se los tiró para adentro. Pero no a todos, para la gloria de Dios. Hermano, el que es de Dios permanece fiel. Los pastores que no son codiciosos, los pastores que no son ambiciosos, que tienen piedad y contentamiento, se van a mantener en la sana doctrina. Pero los codiciosos y los ambiciosos van a terminar de apóstoles, profetas y marihuanos, predicando marihuanadas. El Señor me dijo, el Señor me mostró. ¿Cuál Señor? Como dijo hoy día, estaba viendo en el Facebook una foto que colocaron. El que a cash sigue, sin cash se queda. El que te roban el money al cash y te dejaron en la luna. Terribles herejes, hijos del diablo. Maleantes, choros. Son choros. Este grupo de choros y herejes que se han levantado a chorear a la iglesia. Terrible. A maletearla. Yo lo dije claro anoche, igual también en el mensaje. Este predicador falso aquí en Bogotá, Colombia, Andrés Corson, que en Canal 1 hace pocas semanas atrás dice: si un cristiano genuino se suicida, va al cielo. Que se suicide él, pues. A ver, que dé el ejemplo. Como lo dije claro, y lo digo en una entrevista que me hizo la red Caracol de Colombia, que pronto la van a sacar a luz precisamente a raíz de esta declaración en Caracol, en la Luciérnaga. Lo digo claramente, si usted está congregando en esa iglesia, no le vaya a pedir consejería a ese pastor, porque lo primero que le va a decir a Andrés Corson es: suicídate. ¿Tienes problemas en tu casa? Sí, suicídate. ¿Eres cristiano genuino? Sí, suicídate. Y si no, te bautizo ahorita y mátate, man. Para de sufrir y ¡pum! ¡Chao! Terrible. Para de sufrir, amigo mío. Mire usted, es que eso es lo que está pasando. Y discúlpeme, hermano, que haya tenido que hacer un acápite. ¿Me dijo? Te exorcizan ahorita por interrumpir. Miren, esa es la realidad, hermano. Falsos predicadores levantados en medio del pueblo de Dios. Yo ahorita estoy hablando de un mensaje apocalíptico, pero mañana voy a hablar durísimo contra la apostasía.
Hay que explicarle la gravedad del desvío doctrinal. Y lo dije claro y me ratifico. Predicador que se desvía de la sana doctrina no tiene perdón de Dios. Porque la Biblia es clara. Comete blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes no van a ver a Cash Luna, Maldonado en la maratónica devolviendo la plata. Eso no lo van a hacer nunca, hermano. Y si no devuelven la plata, no se salvan. Porque como lo dije muy claro, Judas Iscariote, escuche, Judas Iscariote fue más decente que Cash Luna o Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, Ana Méndez, Ana Maldonado, Jonás González o cualquier apóstol de la prosperidad. Judas fue más decente porque devolvió la plata antes de ahorcarse. Por lo menos devolvió la plata. Las 30 piezas de plata las devolvió. ¿Usted qué cree que esto van a devolver? Olvídese. Tremendos chupacabras esos. Bien, hermano. Ahora atienda, por favor. ¿Quién es el dragón que aparece en este pasaje bíblico? Por demás decirlo, Apocalipsis 12, verso 9. Apuremos. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado y sus ángeles junto a él. Imagínese usted. Pero no prevalecieron, mira, 12:9. Ajá. Ahora, mire, el diablo será lanzado a la tierra. Anoche lo dije, y acá tal vez ustedes lo van a poder estudiar un poco más a profundidad este tema. Si miran por favor mi prédica en internet, OVNIs y demonios. En esa prédica OVNIs y demonios en México, en Veracruz, yo expliqué cómo va a ser esto del fenómeno OVNI. Millones de demonios van a bajar del cielo, hermano. Millones de demonios. Van a ser lanzados dentro de poco tiempo. Van a ser echados del cielo, desalojados. Del segundo y del primer cielo. Y todo, porque la Biblia es clara. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, atienda, principado, potestad, hueste, que quiere decir ejército de maldad, ejércitos de demonios, ubicados ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El primer y segundo cielo. O sea, todos esos demonios que están en el primer y segundo cielo van a caer. ¿Y usted qué cree que van a venir? Como gallinas los demonios, cacareando. Esos tipos van a bajar desde el cielo en máquinas, probablemente, y van a venir y confundir a la humanidad. La gran invasión de ovnis profetizada en la Biblia. Van a caer todos esos demonios a la tierra. Van a aterrizar en la tierra. Todas estas fuerzas demoníacas se van a concentrar. Por eso la Biblia llama al tiempo futuro del Apocalipsis tribulación y gran tribulación, o el tiempo de la ira. ¿Por qué se llama tiempo de la ira? Es la ira de Dios, es la ira del Cordero y es la ira del diablo. Y como dice el Apocalipsis 9, dice que multitudes de demonios, lo que expliqué anoche, multitudes de demonios van a salir del abismo y van a subir a la tierra, a atacar la humanidad. Demonios de arriba y demonios de abajo salen a la superficie, emergen. Por eso a mí no me sorprende cuando la gente dice, hermano, hemos visto un platillo volador. Nos sorprende, hermano. ¿Y qué cree, cómo cree que se desplazan ellos? Y no solamente hay el fenómeno OVNI, hay el fenómeno OSNI, objetos submarinos no identificados, tremendos platillos que andan debajo del mar, recorren distancias impresionantes. Militares rusos, militares americanos, abiertamente han dicho que en las profundidades del mar han visto objetos tripulados recorrer a grandes velocidades en las profundidades del mar. ¿Cómo no van a andar si están de vecinos del invierno? ¿No está viendo usted en mi prédica, en la prédica que hice ovnis y demonios en México? Yo recabé con permiso de la televisión mexicana en Televisa. El presentador del noticiero Joaquín López Dóriga de México en Televisa muestra claramente la información de ese tremendo cilindro de casi 1 kilómetro que entró en el volcán Popocatépetl. Se entró por el volcán, por el cráter, para abajo, tripulado y todo, para adentro. Y varias veces filmaron platillos voladores entrándose al volcán Popocatépetl, que está en la Ciudad de México. ¿De qué le demuestra usted? De que definitivamente la actividad OVNI va a ir incrementándose paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya el demonio está trabajando, el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo no puede evitar el arrebatamiento, pero el diablo sabe que después del arrebatamiento él toma control total de esto. Está moviendo todas sus fichas en el mundo espiritual y las va a trasladar al mundo material. El diablo sabe
que ya está el tiempo cercano para el cual su hijo surja, el anticristo. Y tiene que respaldar con todo el poder del infierno. La Biblia dice que el infierno, el diablo le dará su trono y gran autoridad al anticristo. Todo el poder del diablo, todos los demonios van a trabajar a favor de él. El mundo entero está a punto de ver el más grande tiempo de oscuridad espiritual de la historia. Y va a haber una gran guerra en el cielo y estos demonios van a ser echados a la tierra. Pero mire lo que va a pasar. Cuando eso ocurra y la tribulación comience, acá vuelve Israel a la profecía bíblica, va a sufrir demasiado el pueblo de Israel. Vea Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Israel va a vivir un momento de gran dolor, el pueblo judío va a sufrir muchísimo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Israel. Será tiempo de angustia, como dijo Jesús, de gran tribulación, desde el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué pueblo era Daniel? Israel. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Hermano, hay que ser en esto claro y concreto. Israel, cuando el diablo haya perdido la batalla en el cielo, en su último intento de controlar el cielo, el diablo sea desplazado a la tierra con todos sus ángeles, va a desatar un ataque contra Israel. Pues le digo, el diablo busca golpear a la iglesia, busca golpear a Israel. El diablo no puede golpear a Dios, pero puede golpear a sus hijos. ¿Qué te duele más, que golpeen a tu hijo o que te golpeen a ti? Y el diablo busca atacar a los hijos de Dios como sea. La única forma que tiene de atacar a Dios, atacando a los suyos. Mire, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este pasaje bíblico? Permítame, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar en este pasaje bíblico? Permítame, por favor. Se va a vivir un momento de gran angustia en la nación de Israel. Acá Israel va a entrar a la tribulación. Una gran cantidad de mortandad va a tener lugar en medio de la nación hebrea. Permítame, por favor. Verso 13 de Apocalipsis 12:13. El diablo cae a tierra y mire lo que va a provocar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, que había dado a luz al hijo varón. Persecución contra los judíos. Una gran persecución. El diablo viene con todo a provocar una calamidad. ¿Y qué más dice acá? Versículo, se me fue. Ahora vea Apocalipsis 12, verso 6. La mujer al verse perseguida, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Allí por 1260 días, 3 años y medio. Ahora mire, aquí la palabra clave es sustentar, ahí dice mantenga. Escúcheme esto, por favor. Israel es sustentado en la tribulación. Pero en el Apocalipsis 3, verso 10, la iglesia, Jesús, ay de los que estén en Israel, dijo, en Judea, huyan, escapen, dijo, porque habrá gran angustia como nunca antes lo ha habido ni lo volverá a ver. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobrevive. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Y rueguen que el día de la huida no sea el día de reposo y que no haya nieve por el invierno. ¿Quién puede escapar en la nieve? Nadie. Viene la angustia, viene la persecución. Por eso Apocalipsis 12, versículo 13 dice, versículo 6,
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 13b, Apocalipsis 12, 13b, 12, 13. 12:13, mire, conjuga con lo que Jesús dijo, los ayes de Jesús en Mateo 24. Y cuando el dragón había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Siga. Y le fueron dadas, a la mujer las dos alas del gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. O sea, tiempo un año, tiempos dos, mitad de un tiempo, mitad de un medio tiempo, medio año. 3 años y medio, 1260 días durará la gran persecución contra los judíos. Israel va a sufrir 7 años, pero lo peor serán los últimos 3 años y medio. Lo peor de lo peor, la gran tribulación, el peor tiempo de la historia para Israel. Va a ser una cosa terrible lo que venga ahí. Por eso dice la Escritura, en Apocalipsis 12 también lo dice de una manera contundente, 12:12. 12:12 dice algo textual. Miren lo que va a pasar. Y este pasaje es interesante. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y quiénes están morando en el cielo en el Apocalipsis 12? La iglesia. La iglesia se alegra en el Apocalipsis 12:12 parte 1. Alegraos cielos, moradores. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 19 dice gozaos y alegraos porque han llegado las cenas de las bodas del Cordero de Dios. Ese es el motivo del gozo. La alegría en el cielo la provoca el ingreso de la iglesia a la Nueva Jerusalén. Gozaos y alegraos porque han llegado a la cena de las bodas del Cordero de Dios. Y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Imagínense, la iglesia está festejando, alegrándose en el cielo, pero mientras la iglesia se alegra en el cielo, mire lo que dice en la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Poco tiempo, porque después, en la segunda venida, el diablo va preso por 1000 años al abismo. Entonces, se desata una gran persecución contra la mujer, en especial contra la mujer, pero también en toda la tierra, en todas las naciones. El diablo sale con toda su furia. Con toda su furia. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando el diablo, Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, va a perseguir a Israel. El diablo va a levantar una gran persecución contra los judíos. Pero se le dieron a la mujer, a Israel, las 2 alas de la gran águila. O sea, salvación milagrosa como en Egipto. Para que volara delante de la serpiente al desierto, escape de ella, al lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Dónde van a ser sustentados los judíos? Muchos dicen que en la ciudad de Petra, en Jordania. Muchos dicen que será ahí. Y la serpiente, verso 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. No es agua de río, agua como un río. Es decir, una gran persecución, una corriente de persecución contra la nación de Israel, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, ayudó a Israel. Las naciones del mundo, muchas de ellas van a ayudar a Israel, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es una simbología. Muchos países van a proteger a los judíos, van a abrir las puertas para que se refugien. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, los judíos que no viven en Israel, sino en otras naciones. Ahí se va a ir a hacer guerra. Contra los que guardan, aquí hay una característica doble. Contra los que guardan los mandamientos de Dios, son judíos y tienen el testimonio de Jesús. O sea, que son judíos que creen en Jesús. Contra ellos se lanza. Primero ataca a Israel en Israel, a los judíos en Israel. Cuando termina de atacar a los judíos en Israel, dice que persigue a la descendencia de los judíos afuera, en otras naciones, y en especial a los judíos que creen en Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los 144.000. La persecución contra los predicadores, en especial contra los 144.000,
Va a ser atroz. Va a ser una cosa terrible. Y mírelo, compruébelo por favor, en Mateo 24, capítulo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Principio de dolores. Aquí comienza. Aquí inicia la gran tribulación, el tiempo de angustia. Aquí se agrava la situación en el mundo. Y si quiere el versículo 10 más. Siga, el 9. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todos los pueblos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí es donde dice, ay de las que estén embarazadas también, y de las que críen en aquellos días. Definitivamente, lo repito, vienen años terribles para la nación de Israel. Momentos de gran angustia, de gran sufrimiento, de mucho dolor para el pueblo judío. Será una cosa bastante dolorosa, bastante difícil. Ahora, ¿qué es lo que va a vivir Israel? No solamente persecución, sobre todas las cosas Israel va a vivir guerras. Vea por favor la segunda parte de mi conferencia. En este momento aquí arranco la segunda parte, voy a tratar de hacerla muy concretita. El Armagedón. Israel va a vivir muchas guerras luego del arrebatamiento. Invasión de Gog y Magog. Usted la puede ver en mi prédica Rusia en la profecía bíblica en internet. Ahí explico la gran invasión de Rusia y los países árabes atacando a Israel y Dios destruyendo a todos ellos. Pero la gran batalla es el Armagedón. Esa ocurre al final de la tribulación. Ya cuando el diablo desciende a la tierra, levanta a todas las naciones y las tira contra Israel. A todas las naciones las lleva a pelear contra Israel. Vea por favor Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Zacarías 12, versos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén, dice, por una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor en el sitio contra en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mire hermano, esto es lo que ya está pasando hoy, y es el preámbulo. Las naciones de alrededor, Jordania, Egipto, Líbano, muchas naciones islámicas atacando a Israel, buscando problemas con Israel. Las naciones árabes de alrededor, peleando por el control de Jerusalén. Y aquí quiero hacer una ponderación. En estos días, ustedes habrán visto en las noticias, se está presentando un problema que ustedes tienen que ponerle mucho cuidado. Ponga cuidado lo que está pasando en Israel, en Jerusalén en especial. ¿Por qué? Porque ahorita el gobierno de Israel ha dicho que va a tomar control de la colina del monte del templo. O sea, que va a tomar control del lugar más sagrado para los judíos, el lugar donde estaba el templo de Dios, construido por Salomón. Ocurre que en ese mismo lugar hay una mezquita musulmana llamada la mezquita de los espíritus, la mezquita de Al-Aqsa. Y hoy día el presidente de los palestinos, Abu Mazen, este terrorista, lo dijo claramente. Dijo, Jerusalén será nuestra, para que vea que no es de ellos. Ellos están diciendo, no, será nuestra, o sea, nunca fue de ellos, quieren robarla. Lo dije claramente en muchas conferencias. Una vez lo dije en el Ecuador, en una prédica que está en internet, que titula Jerusalén, papel profético. ¿Por qué todo el mundo pelea por Jerusalén? ¿Por qué no pelean igual por Roma o por Bogotá? Todo el mundo pelea por Jerusalén, porque el trono de Dios en la tierra está ahí. Ahí está el trono de Dios en la tierra. Dios tiene su trono en el cielo, pero el Mesías tiene su trono en Jerusalén. Él es el rey de Israel y el rey gobierna desde Jerusalén. ¿Y quién es el rey? Es el Mesías. Y ese trono está vacío porque los judíos no aceptan a Jesús como rey y Mesías. Ese trono está vacío. ¿Quién lo va a ocupar? El anticristo. Eso se conoce como abominación desoladora. Esa es la abominación desoladora. El anticristo sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo en Tesalonicenses. Mire, y perdóneme que haga un pequeño paréntesis en esto. Llevo como 2 horas de prédica casi. Yo me pregunto, y con todo respeto lo digo, ¿ustedes cuántos años de cristianos tienen, muchos de ustedes, y nunca les predicaron estos temas? Eso le demuestra a usted de qué clase de iglesia viene.
Se está cumpliendo en nuestra nariz la profecía bíblica, anunciando que viene un futuro calamitoso para la humanidad, y en sus iglesias predicando que vienen años de prosperidad, de bendición. Sal de tu asiento, toma tu dinero, pacta con Dios, trae tu dinero, entrega los papeles de tu casa, los papeles de tu terreno, tu motocicleta, las llaves de tu carro, entrega tu dinero, haz un pacto, entrega tus joyas, tu celular, y si no tienes plata en efectivo, tu diente de oro vale como ofrenda. Sarnosos, predicadores sarnosos, ¿cómo pueden predicar esa vaina? Barbaridad, semejante burrada. Están viendo la profecía bíblica cumplirse ahí, en la nariz. Y la gente sigue aferrada detrás de estos chupacabras. Como mujer masoquista que sabe que el marido la engaña y no lo cree mientras no lo vea. Defiende al marido. No, que pegue, que mate, marido es, no importa, no te metas. Que pegue, que mate. El chompiras y el peterete. Increíble. Imagínate, ¿no? Señoras y señores, les presentamos al ultra recontra archi mega recontra hiper ungido profeta Zaqueo Iglesias. Ya terrible. El Zaqueo Iglesias. Terrible, saquea todas. Pero mire, no están predicando estos temas. No lo predican. Y son el 65% de la Biblia. Entonces, ¿qué predican? 65% de la Biblia habla del futuro. El futuro no es un enigma para la humanidad, ya está escrito. ¿Y por qué no lo predican? Porque esos temas asustan. Eso dicen ellos. Aterrorizan a la gente. Yo me pregunto, ¿qué cree usted que sintieron en Nínive cuando Jonás entró y les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Qué cree que sintieron? ¿O usted qué cree que Jonás entró con el mensaje de Cash Luna? Ninivitas, este es el momento de pactar. Dios dice que si en 40 días no pactan, Dios los destruye. Pacten, pacten, pacten. Llamen por teléfono ahora, traigan sus casas, sus carros, pacten, entreguen sus camellos, sus burros. ¿Qué mensaje? Les dijo, si no se arrepienten, Dios los mata. Eso sí, se asustaron y de verdad. Y se arrepintieron. Increíble. Los animales obedecieron y entraron al arca y sobrevivieron. Hasta el burro se salvó. Y pensar que hay gente que ahora no se va a salvar. Son más burros que el burro. Increíble, hasta el burro se salvó. Y ¡pum! De una patada amorosa metió a la mula para adentro. Le dijo, entra mi amor, ¡pum! Es lo mejor que puedo hacer por ti. Porque te quiero, te pego y ¡pum! Para adentro. Porque te quiero, te aporreo. Y metió el caballo a la yegua de una patada para adentro al arca. Y sin embargo, se quedaron fuera los humanos. Es que esa es la realidad, lo que estamos viendo y viviendo. Estos temas de profecía bíblica que la televisión nos está sacando. Mire, hoy día me estaba hablando una hermana, me estaba diciendo aquí en Medellín, oye hermano, me decía, vamos a ver una película que ha salido, ¿verdad?, sobre el rapto de la iglesia. Remanente se llama, ¿no? No, increíble, mira, Hollywood haciendo una película sobre el arrebatamiento y la tribulación. Y en las iglesias no predican eso. Solo saque la conclusión, Dios usando las piedras para decir la verdad, porque los predicadores están en la mentira. Yo le digo, hermano, con toda sinceridad, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que usted esté escuchando un mensaje así. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje, esta prédica, tú tal vez te olvides, pero Dios no se va a olvidar de este mensaje que estás escuchando. Te va a juzgar por esto. Dios te va a juzgar por esto, porque Dios no te va a decir que tú no sabías. Dios no te va a decir, ay hijito, me olvidé hablarte del arrebatamiento, perdón, lo siento, no te enteraste que yo venía por mi iglesia. Increíble, Hollywood lanzando una película sobre el arrebatamiento. Y en las iglesias dicen,
Cristo todavía no viene. Y sale el estúpido de Dan de Hebel a decir, yo no quiero que Cristo venga ahora, yo no quiero. Claro, ¿qué vas a querer que venga Cristo cuando estás robando a gusto? ¿Cómo vas a querer que Cristo venga y que te acabe el negocio? ¿A quién le vas a robar? ¿Lo vas a hacer pactar al anticristo? Esa es la verdad. ¿Aló? Lógico. Imagínese si Cristo viene y recoge a la iglesia. ¿A quién lo van a hacer pactar en la maratónica? ¿O usted que cree que los 144,000 van a pactar? Qué tremendo. Mi hermano está pidiendo que envíe. Mi hermano, escuche esto. En Sudán, en el África, nos está escuchando. Qué tremendo. Un abrazo a nuestro hermano. Qué tremendo. Escuche. En el Japón son las 9:45 del domingo y nos está escuchando. 9:45 en el Japón y están escuchando la prédica. En la mañana ya están de domingo. A nuestros hermanos en el Japón, que Dios los bendiga. En Rumanía, en Aruba, Paraguay, México, Argentina, España, Haití, Macedonia, Francia, Asia Pacífico, Alemania e Italia. Hermano, este es un reporte que me está mandando. 15,000 personas en sintonía. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué tremendo. Qué bendición. Le agradezco al hermano Jorge Montoya, a mi amigo, mi hermano Jorge Montoya, hermano mexicano. Una tremenda bendición, mi hermano. Tuve el honor de conocerlo en persona allá en El Salvador. Agradezco al pastor, nuestro hermano Antonio Correa, de la página elfinvienepronto.com. Hermano, esa es la realidad. ¿Cómo cree usted? 15,000 personas escuchando, pegados a la radio este mensaje. A 15,000 personas, o sea, conectadas, este mensaje les llega. Esos 15,000 no podrán decir que nadie les advirtió. Que su palabra tiene poder. Su palabra llega donde debe llegar. Hermano, Dios está desesperado por salvar al hombre y los predicadores se oponen al plan de salvación predicando burradas. Burradas, rebuznan. Hermano, mire, hoy yo le digo, usted analice usted. Si usted está en una iglesia sana, le van a predicar que Cristo viene y lo van a preparar para ir al cielo. Si usted está en una iglesia falsa, este tema ni se predica. Por ende, usted está en una secta. Así de simple. Porque si no te preparan para ir al cielo, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿O piensas quedarte a vivir en la tierra para siempre? Usted saque la conclusión. Yo le digo honestamente, y discúlpeme, si usted está escuchando esta prédica y después de escuchar este mensaje mañana domingo en la mañana, usted vuelve a la iglesia de su pastor que se pegó un marihuanazo y se declaró apóstol, patriarca, profeta o no sé qué, usted, hermano, con todo el respeto del mundo, usted bíblicamente es llamado necio. La Biblia lo llama necio. Y el necio que reprendido endurece la cerviz será quebrantado, dice. Usted es un necio que no quiere entender la verdad de Dios. La Biblia les manda a ustedes a escapar de esas iglesias. Salid de en medio de ella, pueblo mío, dice, escapen. Tienen que escapar de esas iglesias. Ustedes no pueden quedarse a orar por esos predicadores. No sean ingenuos. Ustedes tienen que orar por su propia alma. Los que están en peligro no son esos predicadores, eres tú. Tú estás en peligro. ¿O te crees tú, qué te crees tú, el Superman, el superhéroe, que vas a rescatar a esos herejes? No, tú tenés que escapar. Vos tenés que escapar, salir de allí, corriendo, escaparte. Jesús dijo, velad por vosotros mismos. No dijo, velen por el pastor, por ustedes, dice. Y así ese pastor se llenó de codicia, de ambición, y predica plata, plata, plata y plata. Déjalo, ese se entenderá con Dios. Tú escápate. Corre, saca a tu familia de esas iglesias, escápate. Todo pastor que siente admiración y está bajo la cobertura de algún apóstol
que te dice Cash Luna es un ungido, Guillermo Maldonado es un siervo de Dios. Mira, hermano, si ese pastor imita a ellos y no a Cristo, ya te das cuenta dónde vas tú. Su modelo no es Jesús, su modelo es Maldonado. Jesús no tenía auto último modelo, es más, no tenía ni burro para entrar a Jerusalén, se prestaron. O sea, su modelo es Maldonado, no Jesús. ¿Lo que ve usted? Ahora, escúcheme, vuelvo al tema de esto de Israel. Jerusalén se va a ver víctima de una invasión. Y es más, Zacarías 12:3 dice que todas las naciones se juntarán, que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada a todos los pueblos. ¿Cuáles son todos los pueblos? Las Naciones Unidas. Dígame, ¿cuál es el problema hoy en Jerusalén para la ONU? El control de la ciudad de Jerusalén. No lo pueden resolver. Políticos y diplomáticos no saben cómo desatar ese nudo gordiano, que en todo intento de desatarlo terminan amarrándolo más. Es un nudo gordiano eso. Dice que todas las naciones del mundo se van a venir contra Israel, ya que la ONU no puede resolver el problema, se le va a tirar encima a Israel. Dice, bueno, no, como no podemos resolver, acabamos. Y ahorita miren, le digo una vez más, en Israel han ocurrido cosas muy raras en estas 2 semanas. En 2 semanas, después de la luna de sangre, vio la luna de sangre, la última. Yo le recomiendo, vea mi prédica Lunas de Sangre. Alcanzó casi 500,000 visitas en internet, si no es más. En esa prédica yo dije que después de que la luna se haya tomado color sangre, de acuerdo a la profecía de Joel, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, que es el arrebatamiento y la tribulación, escúcheme bien, va a venir juicio y guerra. Cuando ocurrió la primera luna de sangre, yo estaba predicando en El Salvador, y lo dije claro, estuve en Nicaragua, El Salvador, y lo dije, viene guerra para Israel, inevitablemente viene un baño de sangre en Israel. Literal, el conflicto en Gaza arrancó. Hace poquito hubo luna de sangre, hace poquito, hace pocas semanas atrás hubo luna de sangre, y mire cómo ya está Israel, otra vez efervescente, otra vez está encendiendo el conflicto. ¿Y sabe por qué? Por el control de Jerusalén. Inevitable guerra que va a venir al Medio Oriente. Viene una nueva guerra en el Medio Oriente. Una nueva guerra viene. El mundo se está precipitando a la tribulación. Y ahorita el problema es que quieren construir el tercer templo judío. ¿Y qué es lo que ha desatado el conflicto? El otro día, un rabino judío muy famoso, llamado Yehuda Glick, que era el encargado de la construcción del tercer templo de Jerusalén, el que empezó a presentar en televisión la ropa del sumo sacerdote, la ropa, los utensilios que van a utilizar en el templo. Este rabino le pegaron un tiro en la cabeza y milagrosamente sobrevivió. Está debatiéndose entre la vida y la muerte. Todo fue con el disparo contra él. ¿Y quién era este rabino? El más grande activista para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo van a reconstruir, que el anticristo se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios. Dese cuenta, la profecía se está para cumplir. La profecía se está para cumplir, y en las iglesias le dicen, pacta con Dios, haz un voto, pacta con Dios, trae tu dinero, siembra, 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 que el que cosecha soy yo. Maleantes, rateros, ratas, choros. Bueno, si esa teología de sembrar más para cosechar más funciona, ¿por qué no siembran ellos? A ver qué siembren los predicadores. Claro, a ver qué siembren ellos, que den en el frente. Ellos dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿por qué piden en vez de dar? Claro, ¿no ve que es más bienaventurado dar? Que den pues ellos, y que sean los bienaventurados. Predican al revés. Es decir, llévese usted esta bolsa de oro a 20 centavos. Y si es de oro, ¿para qué la vendes, burro? Terrible. Viene guerra en Israel y vienen futuros conflictos. Ahora mire, Zacarías 14:2. Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres. Ahora puede entender por qué Jesucristo dijo, ¡ay de las mujeres! Porque las van a violar. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto no será quitado de la ciudad. Jesús dijo, gran tribulación. Gran tribulación. Las naciones del mundo se van a unir contra Israel por obra del diablo. Es más,
Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. La batalla del Armagedón se organiza y viene una gran campaña militar en esa región. Mire, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mire esta profecía. 16, 12, cuate. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el Éufrates? En la Mesopotamia, en Irak. ¿Y qué pasó? Está en sequía esa región. Ya se está preparando desde ahora. Y dice que los reyes del oriente van a cruzar por ahí. ¿Quiénes son? Japón, Corea, China, Taiwán, las Coreas, norte y sur, Vietnam, toda la raza amarilla, la raza amarilla, los hijos de Job. Job es el padre de los chinos, es el papá de ellos. Toda la raza amarilla, descendiente del patriarca Job, va a formar un ejército común y van a invadir Israel. Todos los chinitos van a ser su ejército. Y hoy en día, ¿cuál es el ejército más poderoso? China, el más numeroso. ¿Y sabe cuántos soldados tiene China? ¿Sabe cuántos soldados tiene? 300 millones de soldados. Pero lo más curioso es de que la profecía bíblica, mire lo que dice. Amén. Apocalipsis 16, verso 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a ¿qué? Ranas. Escuchen, les recomiendo ver mi prédica OVNIs y demonios. ¿Quiénes son los reptilianos de los cuales tanto se habla? Demonios, mi amigo. El diablo siempre se manifestó como reptil. En el huerto del Edén, como víbora. Aquí, como rana. Y en el Apocalipsis, como dragón. Siempre el diablo se manifiesta como reptil. Y hoy en día nos vienen a hablar de los grandes reptilianos. Una raza de extraterrestres, por no decir un grupo de demonios. Yo les recomiendo, vea mi prédica OVNIs y demonios. Hace tiempo atrás, personas malintencionadas me eliminaron mi canal en YouTube haciendo vericuetos, toda clase de triquiñuelas. Y en ese momento mi conferencia OVNIs y demonios ya tenía como 300,000 visitas. Pero ahora que hemos vuelto a subir el video en internet, OVNIs y demonios alcanzó creo casi 200,000 en mi canal. Y en otros canales OVNIs y demonios o reptilianos, también aparece con el título de reptilianos, alcanzó casi el 1,000,000 de visitas en internet de esa prédica, donde explico claramente todo el fenómeno OVNI, las distintas clases de OVNIs, cómo los demonios están organizados en principados, potestades, huestes, tronos, gobernadores, qué es un gobernador, qué es un trono, todo eso, cómo está graduado la jerarquía satánica. No se olvide usted que el diablo fue el primer habitante del planeta Tierra. El diablo fue el primer habitante de este mundo. Fue el primero. Cuando Adán y Eva fueron creados, ese ya estaba ahí. Es terrible. Mire, ahora salen 3 espíritus a manera de ranas, dice, de la boca del diablo, de la bestia y del falso profeta. Estos demonios, ¿qué hacen? Enviados por ellos, son espíritus de demonios que hacen señales, es decir, milagros, y van ante los gobernantes de la tierra en todo el mundo. Deténgase. Aunque usted no crea, lo que dicen en el internet es verdad. Los grandes gobernantes del mundo están recibiendo consejo de extraterrestres. Eso no es mentira, mi amigo. Hay un video en internet que alcanzó las 100 millones de visitas, en el cual Obama está dando un discurso y aparece un hombre con los rasgos de un extraterrestre y la cámara lo enfoca sin querer. ¿Quiénes son? Y abiertamente han dicho, mucha gente, y discúlpeme, esto no es ciencia y ficción, que extraterrestres están asesorando a los grandes poderes Illuminatis y masones. Los masones tienen contacto con extraterrestres. Ellos no los llaman demonios, los llaman extraterrestres. Que son la misma cosa, pues hermano, como dicen en mi pueblo, la misma chola con otra pollera. Es el mismo indiecito con otro poncho, con otra ruana. Es lo mismo, para que me entienda bien.
En Centroamérica dicen la misma mona con otro vestido. Pero ellos, claro, ellos no los llaman demonios, ellos los llaman extraterrestres. Y en honor a la verdad es correcto, porque los demonios no son creados de la tierra, como el ser humano. El humano es terrenal. Los demonios son extraterrestres porque no están hechos de tierra. Es correcto llamarlos así. Los ángeles de Dios también son extraterrestres. ¿O usted qué cree que el ángel Gabriel tiene cédula colombiana expedida en Medellín? ¿No lo cree usted? Imagínese, el ángel Gabriel se descubre que era paisa. ¿Qué hubo pues de María? Pues mijo. Una arepita mijo. Imagínese, ese come maná, no arepas. ¿Usted qué cree que el ángel Gabriel come arepa? Ese come maná. Como maíz pira, agárrese. La bolsita de maná. Ahora mire, escuche, vuelvo al tema. Hermanos, hermanas y suegras paisas. Escuchen. Este ejército multitudinario que se va a formar es obra de demonios, de extraterrestres que se van a aparecer ante los presidentes. Muchos dijeron que la foto de Hitler y la foto del Papa Pío XII con un extraterrestre era un montaje. Hoy en día se sabe que no fue ningún montaje. Hay una fotografía en que Hitler le está dando la mano a un ser de otro mundo. Esa fotografía está en el internet y se sabe que no es montaje. Muchas cosas que se han hablado sobre la base 51 en Estados Unidos, donde dicen que tienen un ovni capturado y tienen unos extraterrestres ahí dentro. Aparentemente, mi amigo, no es mentira. En mi prédica OVNIs y demonios habla el ministro de Defensa de Canadá. Y mire lo que dice en ese video. Dice textualmente que hay una raza de extraterrestres que están dando órdenes a los gobernantes para dirigir la economía mundial. Y lo más tremendo, en otra prédica